Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están mis bellos estudiantes del octavo básico? ¿Cómo están Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez, Benjamín, Esteban, Javiera, Yaciara? ¿Cómo están? Espero que todos me estén diciendo bien. Bueno, les quiero decir que la tía los extraña mucho, mucho, mucho. Así que los invito a participar de los consejos de curso que se realizan el día viernes a las 12:30. No se lo olvide, ¿ya? Así que levántense temprano y participen en los consejos de curso para que nos podamos ver, ya que la tía los extraña mucho. Vamos a comenzar con la clase grabada el día de hoy, 28 de septiembre del año 2020. ¿Y de qué asignatura será? A ver. De la asignatura de lengua y literatura, perdón, que la tía se le enreda la lengua. De la asignatura de lengua y literatura. ¿Y qué vamos a ver hoy? El diálogo. Hoy veremos el diálogo. ¿A qué les suena el diálogo? A ver, ¿a qué les sonará? Antes vamos a partir con lo principal de nuestra clase grabada. ¿Qué será? El objetivo de la clase, muy bien. El objetivo de la clase es identificar el diálogo a través de la siguiente presentación con el objetivo de ampliar su conocimiento en la asignatura. Vamos a ver las características del diálogo, y los tipos de diálogos, así que mucha atención para que podamos cumplir nuestro objetivo. Comenzamos, por supuesto, recordando el contenido de la clase anterior. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? En el video anterior, a ver. Levante la mano, a ver. Javiera, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Ya? Benjamín, ¿qué vimos en la clase anterior? Súper bien, algunos se acuerdan, estoy segura. En la clase anterior vimos los relatos de misterio. Vimos la definición, la cual correspondía a hechos oscuros o arcanos cuya explicación se desconoce. Vimos también las características de los personajes, de la trama, ambiente y la estructura. Una vez recordando lo que vimos en la clase anterior, vamos a comenzar ahora sí que sí con el contenido de la clase del día de hoy. ¿Qué es el diálogo? Esteban, Benjamín, ¿qué es el diálogo? A ver. No importa si se equivocan. Lo importante es responder. Javiera Yaciara, ¿qué es el diálogo? Nicolás Martínez, Nicolás Gajardo, ¿qué es el diálogo? A ver, piensen, la tía va a escuchar. ¿Qué será el diálogo? ¿A qué les suena? Pues vamos a ver. El diálogo es la forma de comunicación humana más simple, pues generalmente no requiere preparación y se origina de manera espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que se origina de repente, sin previo aviso, sin planearlo. Eso quiere decir espontánea. Por medio de él puedes interactuar con los demás y obtener y entregar información, describir el mundo, convencer y establecer relaciones sociales con quien te rodea. Maravilloso, a través del diálogo nos podemos conocer. Maravilloso, ¿cierto? El diálogo es fundamental para conocer a una persona. Dialogar supone la intervención verbal entre al menos dos personas. Esta interacción se organiza de tal modo que cada intervención de los hablantes se encadena con la interacción anterior y con la que vendrá. Lo que se conoce como secuencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hablo del matrimonio, luego sigo hablando de los vestidos de novia, por lo tanto los temas se entrelazan. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la tía habla de matrimonio? No se preocupen, solo fue la primera idea que se me vino a la mente, ¿cierto, camarógrafo? Continuamos. Cada vez que un hablante interviene en el diálogo, hace uso de su turno del habla. La estructura biológica corresponde a la alteración de los turnos del habla y los roles del emisor y receptor entre los hablantes.
lo que significa que los participantes intercambian sus papeles. Un participante pasa de ser emisor a receptor y después otra vez vuelve a ser emisor, lo que se conoce como interlocutor, ya que utiliza los dos roles simultáneamente. En el diálogo uno es emisor y receptor. ¿Recuerdan lo que era emisor y receptor? Emisor es el que emite el mensaje y receptor es el que recibe el mensaje. Por ejemplo, en el curso, la Yaciara dialogaba con la Javiera, la Cata dialogaba con la Maylin, el Esteban dialogaba con el Lenin, el Jesús dialogaba con el Benjamín, el Nicolás Martínez con el Nicolás Gajardo. Y yo dialogaba con ustedes y ustedes conmigo. Y cada uno respetaba su turno de hablar, ¿verdad? Generalmente eso pasaba. Y ahora que ya conocemos el diálogo, ¿qué será el diálogo escrito? A ver, ¿qué será el diálogo escrito? Voy a esperar su respuesta. Tienen unos segundos para pensar. ¿Qué será el diálogo escrito? Ya vimos el diálogo. Pero, ¿qué será el diálogo escrito? ¿Qué será el diálogo escrito? A ver, vamos a ver. ¿De qué se tratará? El diálogo escrito, si bien el diálogo es una forma de comunicación habitualmente oral y espontánea, en la escritura, también es posible representarlo. Generalmente se encuentra como una secuencia integrada en diferentes formas textuales. Por ejemplo, en los cuentos y novelas, aportando mayor vivacidad y autenticidad en los relatos. ¿Qué autenticidad? Ayuda a que sean únicos, ¿cierto? A eso se refiere. Continuamos. Existen formas que tienen siempre una estructura dialógica, como los textos dramáticos y las entrevistas. En ellos, el texto se construye como un diálogo entre dos o más personas, diferenciando la intervención de los hablantes con el nombre de cada uno o con un tipo de letra distinto, lo que permite reconocer cuándo comienza y cuándo termina el turno de cada participante. Por ejemplo, en una obra teatral, sale una abuelita y dice, en el diálogo escrito, por supuesto, «Oh, mijito, te has portado muy bien». Y el niño responde, «Gracias, abuelita, me merezco un regalo». Ahí tenemos un diálogo, ¿cierto?, de una obra de teatro. Eso está escrito, por supuesto, porque los actores se lo tienen que aprender. El diálogo escrito utiliza además los signos de puntuación, exclamación e interrogación para poder representar los énfasis, las pausas y los tonos de voz propios del lenguaje oral, es decir, los componentes paraverbales. Aquí tenemos un fragmento de cómics de Mafalda, se los voy a leer. Dios en todas partes... Perdón, me equivoqué. Líos en todas partes, que malan del mundo, dice Mafalda. Su amigo responde, ¿y quién es el culpable? Que aparezca el culpable y verá lo que le voy a hacer, dice. O verá lo que le doy, dice a Mafalda. Aquí dice, el mundo hace siglos que anda mal. ¿Oíste? Siglos. Ahí tenemos, por ejemplo, los signos de exclamación. Entonces el culpable debe haberse muerto. Es muy cobarde, dice Mafalda. Por lo tanto, ahí se ven los diferentes signos de puntuación, exclamación e interrogación en esta tira cómica, ¿verdad? Continuamos. Tenemos componentes paraverbales que son 3. ¿Qué serán los componentes paraverbales? A ver, Nicolás Martínez. Benjamín, ¿qué son los componentes paraverbales? A ver, piensen un poquito. Vamos, ustedes pueden. Los componentes paraverbales se dividen en 3 y vamos a comenzar con el kinésico. ¿Qué será el componente kinésico? A ver, la palabra kinésico, ¿de dónde viene?
Bueno, este componente tiene que ver con todos los movimientos que puede realizar el cuerpo. Por ejemplo, levantar los hombros en señal de duda o mover las manos en forma de abanico en señal de calor. En las obras teatrales también salen en paréntesis los movimientos que deben hacer los actores. Por ejemplo, mover los hombros en señal de duda. O mover las manos en forma de abanico cuando hace calor. Esos son los componentes kinésicos. Todos los movimientos que tienen que ver con el cuerpo. También tenemos los componentes paralingüísticos. ¿Cuáles serán los componentes paralingüísticos? A ver, ¿qué nos dirá la palabra paralingüísticos? Pensemos. Yaciara, Javiera. A ver, la tía la escucha. Vamos a ver. Los componentes paralingüísticos son los que se relacionan con los tonos, las pausas, los ritmos y la intensidad de la voz. En un texto escrito se refleja a través de los signos de puntuación. Es decir, los signos de puntuación nos ayudan a ver cuando se tiene que subir la voz, se tiene que bajar la voz o hacer una pausa. A eso se refiere. Y por último tenemos los simbólicos. ¿Qué nos querrán decir los componentes simbólicos? A ver, Benjamín Esteban. Benjamín y Esteban, no Benjamín Esteban. A ver, Benjamín y Esteban. ¿Qué querrán decir los componentes simbólicos? Vamos, la tía los va a ayudar. En este componente tiene que ver con todos los símbolos que aparecen en un texto. Por ejemplo, cuando aparece un disco pare, los personajes tienen que detener. Otra forma de aparición del componente simbólico son las onomatopeyas, las que son representaciones de los sonidos a través de las palabras. Por ejemplo, el ring rank cuando suena el teléfono o el pou cuando una persona se cae dentro de la obra, ¿cierto? ¿Conocen alguna onomatopeya? A ver. ¡Boom! Cuando suena una explosión. A ver, nombren ustedes una onomatopeya. A ver. Lo escucho bien fuerte. ¡Plum! Cuando se derrumba algo, ¿cierto? Estoy seguro que respondieron. Ahora, mis bellos estudiantes, vamos a ver un video para resumir nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver. Paciencia. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar el segundo apartado del tema, que se titula El diálogo. ¿Y qué es un diálogo? Pues un diálogo es una conversación entre dos o más personas en el que se intercambia información. Vamos a ver un ejemplo. Diga: hola Paula, soy Martina. ¿Sabes que ya ha salido el nuevo cómic? ¿Vienes a mi casa y lo leemos? ¡Claro! En esta viñeta hay dos amigas hablando por teléfono. Estas dos compañeras han estado hablando sobre un cómic. Martina le ha contado a Paula que ya ha salido el cómic y Paula le propone ir a leerlo juntas a su casa. Han estado intercambiando información. Además de la vida cotidiana, podemos encontrar diálogos en los cuentos que leemos y en las obras de teatro. Para poder representar los diálogos de manera escrita, usamos unas rayitas que se ponen al principio de la intervención de cada persona. Mirad el ejemplo. Cada vez que veáis una de estas rayitas, significa que un personaje está hablando. Espero que todo haya quedado claro. No olvidéis, aparte de ver este vídeo... ¿Les gustó el video, estudiantes bellos? Espero que todos me estén diciendo que sí. Ahora, ¿me pueden comentar de qué se trató el video? ¿De qué se trató el video? A ver. Fue un pequeño resumen de todo lo que vimos en la clase de hoy. Mencionó qué significaba el diálogo, mostró el ejemplo de un diálogo y también nos mostró el diálogo escrito.
que fue lo que vimos el día de hoy. Por lo tanto, nuestro objetivo decía identificar los diálogos con sus características. ¿Identificaron los diálogos, estudiantes? ¿Ahora conocen de qué se trata y cuáles tipos son? ¿Cuáles tipos hay de diálogo? Súper bien, entonces cumplimos nuestro objetivo. Ahora les voy a explicar la actividad. La actividad consiste en crear un diálogo entre dos o más personas. Pueden hacerlo de forma verbal o escrita y también lo pueden hacer con un compañero. Sí, así es. Pueden llamar por teléfono a un compañero y registrar todo el diálogo. También lo pueden hacer con un familiar, con un primo, con un amigo. La idea es que registren el diálogo y luego se lo manden a través de un video a la tía o si no de forma escrita. Bueno, estudiantes, como resumen, hoy día vimos las características del diálogo, los tipos del diálogo y la actividad. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Les mando un beso y un abrazo y por supuesto los invito a seguir viendo las clases grabadas porque la tía los hace con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Recuerden enviar la evidencia de las actividades y lavarse las manos antes de hacer la guía. Muchos besos y muchos abrazos para